Puerto Rico. A Manolo no lo pude conocer allá. A Castañeda estamos unidos con ellos, somos representantes de Puerto Rico de la Asociación Cubana. Puerto Rico en estos momentos está pasando por una crisis económica muy grande, parecida a Grecia o peor, y ha crecido la religión yoruba, ha crecido. Yo tengo 43 años de haberme hecho ocha, tengo Ochun hecho igual que él. La caridad es mi amiga, pero Ochun es lo que tengo coronado. Y también fui iniciado en Cuba en la regla de Santo Cristo Buen Viaje. Soy timbicero, así que aquí siempre hay algo común. Soy psicólogo clínico, he sido profesor de la Universidad de Puerto Rico por 25 años. Tengo a mi esposa acompañándome a mí, que tiene Guatalahecho. Y Puerto Rico, la asociación que represento, tiene 3.632 miembros. Lo presido por hace 8 años, hay un nuevo presidente que también tiene el nombre o el apellido de Ovayor, Rafael Valdés, Robalao. Y hemos crecido en Puerto Rico de una manera grande. La unificación es bien difícil en la religión nuestra. Por más que querramos, por más que ayudemos, es bien difícil, pero hay que hacerlo. Porque por más que insistamos, pues todo el mundo tiene una opinión, y eso es lo que pasa también en Puerto Rico. Hay una asociación presidida por el difunto Babi, que agrupa unos 20 o 22 babalaos, que son los que abren el año. Y la asociación Yoruba, que es la más miembros que tiene, le ha cedido al templo Yoruba de Babi esa concesión para abrir el año. Pero yo creo que una letra debe ser una sola, porque se abre la letra bajo los designios divinos de los lumares, dirigidos por ese gran oricha o ese arcángel, o como queramos llamarle, que se llama Orula. Entonces, somos uno solo. Pero creo en la fragmentación, porque en Nigeria no pasa lo mismo que está pasando en Cuba, ni en Puerto Rico está pasando lo mismo que pasa en Miami, por lo cual tendría que haber unas letras también para los lugares donde vivimos. La letra en Puerto Rico ha marcado desde hace 3 años la misma cosa que está ocurriendo en Puerto Rico. La criminalidad en Puerto Rico es la más grande que existe desde los tiempos de Colombia. Se vive en Puerto Rico una isla preciosa, una isla bella, pero se vive como si estuviéramos en una cárcel, lleno de rejas. Y eso, pues naturalmente, es una de las cosas que nosotros en la religión Yoruba estamos insistiendo, estamos trabajando, y hace solamente 8 días acaban de matar a un babalao en Puerto Rico. Eso pues es noticia en cada uno de los canales, porque es un babalao. Y se supone que cuando abras el día sabes exactamente qué puede pasar. Sin embargo, pasa. Yo quiero decirle a ustedes que gracias por esta invitación. Estoy representando a Puerto Rico. Gracias, Luis. Gracias a Manolo también, por quien tengo que hablar, porque nosotros representamos a esa asociación magnífica y queremos ser estandartes para ustedes, para estar siempre en Puerto Rico cuando ustedes lleguen a Puerto Rico, para entregarle la isla a ustedes y ser parte de ustedes también. Muchas gracias. Como soy cubano.